disertante de hoy es el doctor Javier Adrián Garín, escritor, historiador, conferencista, panelista televisivo y radial. Es autor de libros sobre la gran figura de Manuel Belgrano, entre los que se destaca Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú. También escribió sobre la vida y gesta de otros patriotas, como por ejemplo Monteagudo y Castelli. Ha dictado decenas de conferencias en todo el país y sus libros fueron declarados de interés por el Congreso de la Nación y por las provincias de Tucumán, Chaco, Jujuy, Buenos Aires, entre otras. Actualmente ejerce como abogado en el fuero criminal. Señor doctor, la tribuna es suya. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a las autoridades presentes. Desde ya les quiero agradecer a los miembros de la Academia Belgraniana de la República Argentina, a todos los presentes, por haberse acercado el día de hoy a rendir un homenaje a un hombre que para mí merece el título de padre de la patria, Manuel Belgrano, que no siempre se le ha reconocido, pero los que somos belgranianos sentimos un profundo admiración y amor por la figura de este patriota, y estamos convencidos, por lo menos muchos de ellos, que es el hombre que más ha trabajado por la constitución de la patria argentina, que comenzó esa tarea siendo un funcionario bajo el régimen colonial, luego desarrolló doctrinas que estaban destinadas a explicar y a justificar por qué teníamos que ser una nación, por qué teníamos que ser independientes, y luego lo defendió en el campo de batalla. Esas mismas ideas las defendió en el campo de batalla y prácticamente toda su vida estuvo consagrado a esta lucha. Por lo tanto, la figura de Manuel Belgrano es algo especial. Debería ser tal vez la inspiración permanente de los argentinos. Y hoy que recordamos el 212 aniversario de la batalla de Tucumán, recordamos también un momento clave de la historia, que tal vez no siempre nos explican o no somos conscientes de la importancia de esa batalla. A mi modo de ver, fue la batalla más importante de la Guerra de la Independencia librada en territorio rioplatense, la más decisiva. Hubo otra gran batalla que fue la batalla de Salta, pero no tuvo la importancia enorme y decisiva que tuvo la batalla de Tucumán, porque ocurrió en un momento de profundo desánimo, de profundo peligro para la revolución, y en un momento en el cual la misma se encontraba en retroceso. Pensemos que la revolución independentista pasó por momentos de derrota en todo el continente, y el único lugar en donde nunca fue sofocada esa revolución, ni siquiera momentáneamente, fue en el territorio del Río de la Plata. Y el momento clave, el momento bisagra para la consolidación de esa revolución fue la batalla de Tucumán. Estaba asolada la revolución del Río de la Plata, estaba asolada por todas partes. Tenía dos frentes de batalla. Uno era lo que hoy es Uruguay, es decir, la banda oriental, en donde las fuerzas contrarrevolucionarias se habían afincado y esperaban desde ahí, junto con la ayuda del virrey del Perú, establecer una pinza que oprimiera a la revolución hasta destruirla. Y ese era el objetivo del virrey Abascal cuando pone al frente de la lucha contra la revolución rioplatense a Goyeneche y a Tristán, dos hombres que eran dos militares de carrera, que eran
originarios de Arequipa, en Perú, y a quienes se les confió la tarea de desbaratar la revolución que estaba expandiéndose desde Buenos Aires hacia el norte. Entonces, en ese momento nos encontramos el territorio del Río de la Plata en una situación, y el gobierno, digamos, revolucionario, que en ese momento era el primer triunvirato, en una situación de máximo peligro. Y la batalla de Tucumán permitió desbaratar esas acechanzas y volver a impulsar, dar un nuevo impulso al movimiento revolucionario. Y eso tuvo como líder a Manuel Belgrano, un hombre que había sido designado como general de lo que algunos llaman el Ejército del Norte, pero que en realidad era el Ejército del Alto Perú, el Ejército Auxiliar del Alto Perú. Fue elegido para ese cargo con un solo objetivo, que fue el objetivo que se le trazó en las instrucciones que le impartió el triunvirato a través de su secretario de guerra, que era Rivadavia, cuando lo convocaron y lo designaron para ese cargo. Después de la derrota que había sufrido en la primera expedición al Alto Perú, el Ejército Patriota, que había sido derrotado duramente en Huaki, lo ponen al frente a Manuel Belgrano con una encomienda, con una misión: recoger los restos de ese ejército que había sido derrotado y llevarlos a Córdoba, retroceder y abandonar todo el norte de lo que hoy es Argentina a la invasión. Estas eran las instrucciones que tenía Manuel Belgrano, porque el objetivo en ese momento del primer triunvirato era tratar de concentrarse en la defensa cerrada de la revolución en Buenos Aires, porque creían que era imposible seguir expandiéndose, que había llegado el momento de defender con uñas y dientes la base de la revolución, que había sido Buenos Aires, y después se vería qué se hacía con el resto de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Pensemos que el virreinato no era la República Argentina, era el territorio que hoy forma parte de la Argentina, era el territorio de lo que hoy es Bolivia, era el territorio del Paraguay. Sus límites estaban al norte con el Imperio Portugués, y el objetivo de la revolución era trazar una revolución continental. No era solamente la independencia argentina. La independencia argentina se tenía que dar en el marco de la independencia de todo el continente. Y la idea de Castelli, que lo había, digamos, de alguna manera personificado ese pensamiento cuando proclama la emancipación de los pueblos indígenas en Tiahuanacu el 25 de mayo de 1811, celebrando el primer aniversario de la revolución, era abrazar el esfuerzo revolucionario del Río de la Plata, con el que estaba llevando adelante en el norte del continente Bolívar y otros patriotas, para lograr expulsar a las fuerzas que representaban el pasado colonial, que representaban la dominación colonial, que tenían su epicentro en el Perú, en Lima. Decía Ricardo Rojas que si tuviéramos que representar en 4 ciudades las fuerzas que estaban operando en América en ese momento, tendríamos que mencionar Buenos Aires y Caracas, una al sur y otra al norte, representando un eje que procuraba la independencia, y Río de Janeiro y Lima, otro eje que representaba el pasado colonial que buscaba reinstaurarse, que se negaba a desaparecer. Entonces, en esa lucha es donde se inscribe la batalla de Tucumán. Un ejército derrotado, desmoralizado, que acababa de ser humillado en el Alto Perú, que venía escapando de algunas poblaciones en donde había sido rechazado por los propios pobladores, como ocurrió por ejemplo en Potosí,
los desmanes del gobierno, del ejército patriota anteriores habían justificado o dado pie a que incluso en aquellos pueblos a los cuales se decía que se iba a liberar, se alzaran contra el ejército libertador, por errores que cometió Castelli, por errores que cometió la Constitución Patriota en ese momento. Entonces había una fuerte resistencia y desmoralización. El pueblo, en algunos lugares, como en Potosí, se había alzado y habían muerto 100 patriotas del ejército en las calles, asesinados por la gente. Estas son cosas que a veces no recordamos o no tenemos presente. Había una lucha en la cual no había una decisión clara sobre si se quería ir o no por la revolución. Y una de las tareas políticas de Manuel Belgrano, que él rápidamente se asignó a sí mismo, fue convertir a los pueblos a la revolución. Él dice en una de sus cartas, en uno de sus oficios al gobierno, dice: estoy avanzando, estoy yendo al encuentro de este ejército y me encuentro en todas partes quejas, lamento, frialdad. En Rosario, en Córdoba, en Santiago del Estero, en todas partes se quejan. En todas partes nos miran con desconfianza y como enemigos. Casi se diría que prefieren a Goyeneche, al general realista, por los errores que hemos cometido. Entonces, una de las cuestiones que se planteó Manuel Belgrano, en primer lugar, que era una tarea por en todo el continente. Y frente a todo eso, Belgrano comprendió enseguida que su principal tarea era demostrar que la revolución servía para algo y que los pueblos tenían que abrazar esa causa, porque no se iba a imponer solo militarmente, se iba a imponer por medio de la adhesión de los pueblos. Él había estado en Paraguay, le habían dicho al gobierno del Río de la Plata, de Buenos Aires, le habían dicho que en el Paraguay había un gran partido a favor de la revolución. Cuando él fue al frente de la expedición al Paraguay, se encontró con que los paraguayos no querían. Solo había algunos que apoyaban a la revolución, el resto no. Entonces ahí comprendió que sin el apoyo de los pueblos eran inútiles las armas, era inútil ir con un ejército a querer imponerse a la voluntad de un pueblo que en realidad veía que tal vez los porteños querían también dominarlos, aunque decían que iban a liberarlos. ¿Y qué pasaba en el interior? Pasaba en el norte, pasaba exactamente lo mismo. Los jujeños estaban viendo que avanzaban, que retrocedían los ejércitos, pero no les resolvían su vida, no les traían nada bueno. Lo único que traían eran inconvenientes. Entonces, ¿cómo conquistar ese espíritu público que estaba ausente? Y ahí vemos el gran genio. Primero voy a hablar de lo político y después de lo militar. El gran genio político de Manuel Belgrano. Un hombre que, a diferencia tal vez de algunos ideologistas, él iba a las cosas concretas y no se iba a poner a pelear con la iglesia como en su momento habían hecho, por ejemplo, Castelli y Monteagudo, que equivocadamente habían atribuido al clero la responsabilidad de todo. Entonces ellos habían ido a enfrentarse con la iglesia. Belgrano, que además era creyente, pero tenía un profundo sentido político, planteó, y se lo planteó después a San Martín, nosotros tenemos que respetar la religión. No podemos venir acá a decirle a la gente qué es lo que tiene que creer. Tenemos que respetar a la religión y tenemos que invocar a la protección de Dios, así como Julio César invocaba la protección de los dioses inmortales antes de salir a hacer una campaña militar o trabarse en una batalla. Entonces, esto implicaba que el clero, que era patriota, se sumara decidido a apoyarlo, como hizo Borliti, el cura que bendijo la bandera en Jujuy, y quitarle un argumento a los contrarrevolucionarios que decían que las tropas porteñas venían a insultar a Dios, a insultar a Jesucristo y que estaban excomulgadas. Había que romper eso. Entonces Belgrano, con mucha inteligencia,
no siguió el camino del enfrentamiento, por más que era cierto que había eclesiásticos que estaban en contra de la revolución, como el obispo de Salta, al cual él expulsó, le ordenó que inmediatamente dejara la ciudad de Salta. Entonces, esta era la recomposición lenta que Belgrano iba llevando adelante. Los ejércitos patriotas, el ejército patriota anterior había requisado bienes, había tenido que confiscar bienes, no porque lo quisiera, sino porque lo necesitaba. Belgrano dijo, nosotros no podemos tocar nada, todo lo que toquemos lo tenemos que pagar. No podemos llevarnos por la fuerza el ganado, porque después a ese hacendado al cual le sacamos el ganado, se convierte en un enemigo jurado nuestro. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. El ejército tiene que pagar. Nosotros tenemos que pagar. Por eso su lucha constante con el gobierno de Buenos Aires para que le remitan fondos. Constantemente planteando, lo que necesitamos para derrotar a Goyeneche y a los realistas son tres cosas. Plata, plata y plata. Mándenme plata. Se cansó de decirlo, no teníamos ni siquiera tarros, lata para hacer los tarros para la metralla, no había armas, no había cañones. El barón de Hollenberg, que fue un personaje militar que había llegado de Europa, que había combatido en Europa y se incorporó al ejército patriota, tuvo que ponerse a fundir cañones sobre la marcha, pequeños cañones, culebrinas, prácticamente momentos antes de que se consumara la invasión y el avance de las tropas realistas por Jujuy. Entonces, hasta el último momento, Belgrano estuvo reconstituyendo y rearmando ese ejército desmoralizado. Pero no solo eso, también buscando el apoyo de la población. Y vemos ahí en Jujuy el primer evento, lo primero altamente significativo de su actuación, que fue la presentación de la bandera, que en Buenos Aires fue interpretada como un acto de desobediencia, pero que en realidad tenía un objetivo político, que era presentar un símbolo palpable y visible de aquello a lo que se aspiraba. No era ya la bandera de España, no era la representación de los derechos de la corona, era la nueva soberanía emanada del pueblo, que se hizo palpable cuando fue exhibida, cuando hundió en la plaza de Jujuy. De la misma manera ocurrió con el éxodo, una medida draconiana que Belgrano tuvo que tomar para retirar a la población frente al avance realista, y que se llevó adelante, digamos, mediante un decreto muy duro que establecía penalidades. Pero Belgrano tenía que llevarlo adelante con un pálpito que él había percibido, que era que la gente iba a obedecer y que iba a acompañar al ejército. Porque hasta ese momento existía la duda, ¿qué hubiera pasado si él dictaba ese bando por el cual ordenó la retirada de la población, que quemen todos los enseres, que quemen las cosechas, que retiren el ganado? ¿Qué hubiera pasado si la población se sublevaba? ¿Iba a poder Belgrano con sus tropas obligarlos? Pero él se dio cuenta, en los días previos a emprender ese paso, que la población había tenido un giro a favor, que ya los habitantes de Jujuy, de la Quebrada y de Salta, muchos de ellos, ya no miraban con tanta desconfianza al ejército que había enviado el gobierno de Buenos Aires. Y eso le permitió llevar adelante ese otro hecho glorioso que fue el éxodo. Una retirada que privó de recursos al ejército invasor y que además consolidó el apoyo de la población, porque aquellos que tuvieron que irse junto con el ejército, que llevaron adelante ese sacrificio, se sintieron comprometidos, y de hecho muchos de ellos se incorporaron en el grupo de decididos, que eran jujeños que no formaban parte del ejército y que se integraron en el momento del éxodo.
Entonces llega esta situación de septiembre de 1812, un momento muy difícil, en donde Belgrano tiene que tomar una decisión, porque sus órdenes eran claras. Él tenía que levantar la fábrica de fusiles que había en Tucumán, tenía que cargar todo y se lo tenía que llevar a Córdoba, dejar todo eso abandonado. Y Belgrano cada vez se daba más cuenta de que eso no era posible, de que si hacía eso, prácticamente el crédito de la revolución, del gobierno revolucionario, se iba a desmoronar, porque nunca les iban a perdonar haber puesto a todos esos pueblos, a todas esas ciudades y a esa campaña en la situación de haberlos comprometido con el movimiento revolucionario y después abandonarlos. Entonces él empezó a escribir una serie de oficios en donde trataba de convencer a las autoridades de Buenos Aires de que no se hiciera la retirada. Y esto provocó mucha desesperación y mucho enojo de parte del gobierno, del primer triunvirato, pero especialmente de un hombre que era el secretario, que estaba a cargo de las operaciones militares, que prácticamente estaba a cargo del gobierno, que era Rivadavia. Y Rivadavia, el día 12 de septiembre, le manda 4 oficios, 4 en el mismo día. O sea, esto revela el grado de histeria y de desesperación, porque él leyó en los oficios que le enviaba a Belgrano la intención de no retroceder, de no ir hasta Córdoba. Entonces le recalcó la orden 4 veces, uno atrás del otro, oficios que se los mandó fuera de hora de despacho a la firma de los miembros del triunvirato, y Feliciano Chiclana, que era amigo de Belgrano, se negó a firmar, fue el único que se negó a firmar. Y le dijo: nosotros no podemos estar diciéndole a Belgrano qué es lo que tiene que hacer cuando estamos acá a tantos kilómetros, a cientos de kilómetros de distancia, no sabemos qué es lo que está pasando allá. Entonces, si confiamos en él, aguantémonos. Él tomará la mejor decisión. Pero claro, Chiclana era amigo, los otros no eran tan amigos de él, y bueno, Rivadavia desde ya tenía otro punto de vista. Él defendía los intereses preferentemente de Buenos Aires. Entonces, en ese momento y en esas circunstancias, Belgrano se juega la cabeza, porque decide desobedecer, a pesar de que había recibido instrucciones muy claras. Y ahí tenemos un momento que me parece que debería servirnos de inspiración en algunos momentos que vivimos en la historia posterior, ¿no? Cuando las papas queman, cuando está todo muy mal, cuando no se puede encontrar una salida y nos vivimos peleando todos, unos contra otros. El ejército del Alto Perú en ese momento era una bolsa de gatos. Manuel Belgrano tenía un asistente con el que no se llevaba muy bien, que era Díaz Vélez, era su segundo. Tenía otro colaborador que era un enemigo del político, que era Juan Ramón Balcarce, un tipo que lo había denunciado, que había pedido su destitución y que había declarado en su contra para que lo procesen por los hechos del Paraguay. Tenía otros colaboradores que por ahí había que confiar más, pero que eran muy jóvenes. Estaba el teniente Paz, un hombre del arma de artillería, de 16 años. 16, 17 años, era un pibe. La Madrid también, ¿no? Otro adolescente. Entonces los tipos que tenían más experiencia, los que tenían mayor peso y más autoridad, no los podía confiar. Estaban con él, pero se peleaban, se tenían desconfianza. Entonces llegan ahí, están por llegar a Tucumán, y los llama y les dice: bueno, ¿qué hacemos? A ver, usted, Díaz Vélez, ¿qué opina? ¿Le hacemos frente o seguimos o cumplo las órdenes? Y Díaz Vélez le dijo: no, vamos a hacerle frente. Lo llama a Balcarce, el tipo que lo había denunciado, y le dice: ¿y usted qué piensa, Balcarce? Y usted viene acá para llevarnos a Buenos Aires, para llevarnos hasta Córdoba. No, ¿y qué pasa si yo me paro de mano y digo: nos quedamos acá en Tucumán y desobedezco las órdenes? ¿Usted me apoya? Sí, si hace eso, sí, yo lo apoyo. Vienen los tucumanos
viene Bernabé Arauz, viene representantes del pueblo de Tucumán y le dicen, por favor, no nos dejen banda. Si usted se planta a defendernos en Tucumán, nosotros le vamos a apoyar, le vamos a traer gente de la campiña. En ese momento, el ejército de Belgrano era un montón de desarrapados. Lo vio el padre de Sarmiento, lo cuenta Sarmiento en Recuerdos de Provincia, si mal no recuerdo. Lo vio, andaba por allí, no sé qué andaba haciendo el padre de Sarmiento, y decía, pero este es el ejército, con esto nos quieren defender. Era un montón de gente que no tenía uniforme. Nosotros nos imaginamos el ejército patriota todo uniformado, impecable. Algunos tenían uniforme, los otros andaban con lo que se podían poner. Las armas eran un desastre, parecía que vinieran, digamos, pidiendo limosna. Era realmente una condición paupérrima la que se estaba viviendo en ese momento. Y con esos elementos Belgrano dice, yo me la juego y acá vamos a pelear, sea lo que Dios quiera.